Minutos está el doctor Pedrazzoli con nosotros aquí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. Alejandro. Preste atención a este tema porque me parece que por ahí uno no tiene toda la información. Cuando uno habla de amputaciones o pérdida de miembros inferiores, siempre piensa en accidentes. Bueno, poné la placa, mira. Estas son las lesiones traumáticas en las que uno normalmente piensa. Accidente, conflictos bélicos, mina. Bueno, es lo que uno piensa. Ahora poné esta otra placa. Y también hay amputaciones en miembros inferiores por estas otras lesiones que no son traumáticas, pero que conducen al mismo lugar. La diabetes, la enfermedad vascular periférica, enfermedades infecciosas como la gangrena gaseosa, la osteomielitis crónica, neoplásicas como tumores óseos, partes blandas y obviamente hasta amputaciones congénitas. Normalmente uno piensa, no, bueno, y sí, por un accidente, pero mirá la cantidad. Un montón. Por supuesto, y la variedad. A ver, hay que tener en cuenta que esto resulta feo. Muy para todo, ¿no? Sí, sí. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a hablar en nuestro medio, las lesiones que son traumáticas y que dicen por conflictos bélicos y por minas no tiene tanta relevancia. Si nos vamos a otro país del mundo, sí cambian los porcentajes de cuáles son las causas. En nuestro medio, las amputaciones, la pérdida de miembros, la segunda placa es lo importante. Sí tenemos que tener en cuenta que las amputaciones traumáticas en accidentes, somos un país donde los accidentes de tránsito son muchísimos, tenemos estadísticas muy altas y en personas muy jóvenes. Entonces cuando vemos pacientes jóvenes que no tienen un miembro, pacientes de 20, 25 años, probablemente la causa haya sido un accidente de tránsito. ¿Acá cuál es acá en la Argentina? En la Argentina las lesiones vasculares son las que son el número uno. Y dentro de las lesiones vasculares, los que son las úlceras venosas se llevan el 90% en la torta. En esa torta de estadísticas se llevan el 90%. Y, doctor, ¿qué tipo de tratamiento recibe? Bueno, hay que tener en cuenta cuál es la lesión primaria. Si tenemos un paciente que tiene un tumor óseo, un osteosarcoma que estaba puesto en la placa, ese paciente va a tener el tratamiento indicado para la lesión de origen, para la patología primaria. Hoy en el país realmente hay tratamientos de primerísimo nivel. Tenemos en Buenos Aires lo que es el robot que se llama Da Vinci para, por ejemplo, operar tumores óseos, tumores que están dentro del hueso Mariana, para ver si evitamos la amputación de ese miembro. Porque hace muchos años, cuando había un tumor en el hueso, el tratamiento era la amputación desde la raíz del miembro. Entonces el paciente teníamos que salvarlo de ese cáncer, de ese tumor, pero iba a perder indudablemente su pierna. Y lo que son las patologías vasculares, la estadística ha ido bajando, lo que es la amputación. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando mucho en lo que son las técnicas endovasculares. ¿Qué son las técnicas endovasculares? Paciente que tiene, por ejemplo, un síndrome isquémico crónico, esa placa de ateromatosis con una isquemia distal en el miembro, hoy podemos, por medio de un cateterismo, ir, lo mismo que se hacen en las arterias del corazón, lo podemos hacer en las arterias de las piernas. Ir, inflar en balón, hacer una angioplastía, dilatar ese balón para dilatar esa arteria y después colocar un stent, que es un rulerito. No me diga que colocan stent también en las piernas. Colocan stent. Hoy están, en el mundo se están probando técnicas y están colocando stent bien distales. ¿Qué significan bien distales? Se están probando colocar stent hasta por abajo de la rodilla, que son arterias bien pequeñas, que están bien lejos de la zona donde yo voy a acceder con el catéter. Entonces todas estas técnicas endovasculares nos han ayudado a evitar y bajar la estadística de la amputación y la pérdida de miembros en pacientes con lesiones vasculares. Ahora, doctor, ¿las úlceras se curan o no se curan? Sí, claro que se curan las úlceras. Dentro de las úlceras tenemos úlceras que pueden ser vasculares y úlceras no vasculares. Dentro de las vasculares tenemos úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras mixtas, y tenemos un capítulo extra con el paciente diabético. Claro, el diabético, normalmente uno ve a un amputado y dice, seguro que es diabético. Que es diabético, sí. El paciente diabético tiene un tratamiento particular porque el paciente diabético tiene todo un ecosistema particular en su salud, porque tiene una alteración en la microvascularización, que es a nivel del capilar, de las microarteritas, de las microvénulas. Un paciente que tiene una neuropatía, un paciente que, por ejemplo, ayer en el consultorio yo recibí un paciente que había pisado un clavo y no se dio cuenta.
Porque como tiene una neuropatía No tiene diabética, sensibilidad. no tiene sensibilidad, entonces son pacientes que se lesionan sus pies, que no se dan cuenta. Este paciente pisó un clavo, pero el paciente puede haber tenido una lesión por el zapato, porque le quedaba grande, Y no se da porque cuenta. no se da cuenta, y esa lesión evoluciona, ya entra una bacteria y hace una gangrena. Entonces el paciente diabético tiene un tratamiento particular, tiene una educación particular. Y hoy tenemos realmente un capítulo que siempre llamamos en los congresos, que es la cura avanzada de heridas. Y es una palabra que hasta los médicos nos seduce. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de ver la evolución de una lesión y tenemos muchos recursos. ¿Recursos para qué? Recursos para que crezca la piel, recursos para evitar la progresión de la necrosis, desde la utilización de una cámara hiperbárica, por ejemplo. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Es meter al paciente dentro de una cámara con oxígeno a hiperpresión para oxigenar los tejidos. Esta cámara nace hace muchos años para evitar la descompresión de los buzos de profundidad. Claro. Y esto se fue utilizando en otras partes y otras especialidades en la medicina. Podemos hacer lo que son injertos de piel, tenemos pieles sintéticas, podemos sacar membranas que se llaman amnióticas para cubrir una úlcera. Esto, por ejemplo, que se usa en medicina estética, las plaquetas y los factores de crecimiento, se empezaron a utilizar mucho antes para la curación de heridas que para la parte de estética. Ahora, doctor, para llegar a eso hay que elegir un profesional que esté en la avanzada. Es decir, que esté preocupado por entender y aprender las cosas nuevas. Hay que tener en cuenta que una lesión tiene que curar en el transcurso de una semana. Si yo como paciente tengo una lesión y yo veo que esa lesión no evoluciona favorablemente... En una semana. En 10 días, vamos al médico, tenemos que ir al médico. Si estamos concurriendo a un centro de salud y vemos que la paciente, o un dispensario, vemos que esa lesión no evoluciona favorablemente, tenemos que ir a un centro especializado. Claro. Son pacientes que vienen que tienen una patología ulcerosa, una lesión que tienen 5, 6, 7 años de evolución. Entonces démosles posibilidades también al profesional especializado de que tenga la posibilidad de curación, que esa lesión mejore y por supuesto, como yo le digo a todos los pacientes, el fracaso de todo es la amputación. Entonces, antes de eso tenemos muchos recursos terapéuticos hoy. Yo le hago la última pregunta que a mí me parece que es la más importante. ¿Se puede prevenir la amputación? Sí, claro que sí. Yo puedo evitar... Es lo que yo te estoy diciendo. Si yo tengo un paciente diabético, vamos a usar el diabético como ejemplo, no usar en el mal sentido, pero lo usemos como ejemplo porque es muy común y la diabetes va a seguir siendo cada vez más común porque hay obesidad, por lo que comemos, por el sedentarismo. Entonces el paciente diabético que tiene una mínima lesión tiene que ir al médico especialista, no tiene que dejarse estar, no tiene que ir a la farmacia a comprar una crema, no tiene que preguntarle al vecino, al verdulero, al amigo que qué hago con esto y le anda mostrando lo que tiene a todo el mundo. No, tiene que ir al especialista porque para evitar esto es el tratamiento temprano. ¿Tenemos muchas posibilidades? Sí, si yo tengo una lesión pequeña y lo más probable es que yo tenga recursos terapéuticos para evitar. Ahora, cuando un paciente ya viene a la consulta con todos sus deditos con una necrosis, con una gangrena, tengo que ver si ese paciente le salvo la vida y probablemente termine en una amputación porque tengo que resguardar la vida de ese paciente. Gracias, doctor. A sus órdenes. Muy amable. Bueno.